Con Raymond Horta, abogado, especialista en tecnología y delitos informáticos, presidente del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico, porque es importante regular la actividad de los influenciadores, los llamados influenciadores y la publicidad en las redes. Es el tema que vamos a desarrollar con él, pero antes pongo en contexto. Leo, por ejemplo, de dw.com. Cito el artículo: la nueva ley aprobada unánimemente por el Senado dará a la profesión del influenciador una definición legal e impedirá promover ciertas prácticas y productos como la cirugía estética y las criptomonedas. Con el voto a favor unánime del Senado, el Parlamento francés, que no había dicho dónde, adoptó definitivamente este jueves la nueva ley que regulará la actividad de los influenciadores de Internet e impedirá la promoción comercial de ciertos productos y prácticas. La propuesta de ley había recibido en la noche del miércoles el respaldo final de la Asamblea Nacional, la Cámara Baja, antes de pasar al Senado. Y en esa segunda instancia legislativa, la medida obtuvo el voto positivo de los 341 senadores presentes. La iniciativa que había partido de los diputados del opositor Partido Socialista y del bloque macronista Renaissance dará a la profesión una definición legal, un marco legal, e impedirá promover ciertas prácticas, como decíamos, o productos considerados peligrosos o fraudulentos. En cuanto también al tema particularmente de lo que es la cirugía estética y la promoción de criptomonedas, dice acá, habrá una restricción seria a la promoción, además de productos financieros o criptomonedas, y también el alcohol. Por el momento, aclaran ellos, no estará comprometido o comprendido entre las prohibiciones. Los influentes de las redes sociales que no respeten la norma podrán ser condenados hasta 6 meses de prisión y 300.000 euros de multa, según el texto. La ley también contempla otros aspectos de la actividad de estos usuarios de Internet, como la necesidad de que haya contratos a partir de ciertas cantidades de dinero por sus servicios, o la necesidad de tener un representante legal dentro de la Unión Europea por aquella o para aquellos que operan desde afuera. El proyecto de ley busca poner fin a los excesos de los últimos años con influyentes o influenciadores que promueven en redes sociales desde productos financieros complejos, en algunos casos con acusaciones de fraude, a remedios para curar el cáncer sin respaldo científico. Y además dice acá, entre ellos, lo de la cirugía estética, las prácticas médicas no contrastadas científicamente, las suscripciones a apuestas deportivas o los productos que contengan nicotina. Además, habrá una restricción seria a, como decíamos, la promoción de productos financieros o criptomonedas. Dicho todo esto, lo quería leer completo porque es importante además aclarar que sí, que no hasta ahora. Vamos a revisarlo con un especialista, quien es abogado. Él se ha especializado en tecnología, en delitos informáticos, es presidente del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico, Raymond Horta. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gusto en saludarlos. En el caso venezolano hicimos una línea del tiempo para ver la regulación en nuestro caso y la ley de responsabilidad social en radio y televisión, que era el año 2004, tuvo una reforma y luego en el año 2010-2011, porque hubo una reimpresión, se convirtió en la ley de responsabilidad social de radio, televisión y medios electrónicos. Allí se definió en el artículo 5 que eran los medios electrónicos, diciendo que estaban sujetos a la ley, como cualquier difusión audiovisual, sonora, electrónica, como consecuencia del desarrollo de las telecomunicaciones. Pero resulta que el año 2011 fue el año del boom de las redes sociales, de Facebook, el auge de Twitter. Se lanzaron algunas plataformas que ya no están vigentes, pero nace Instagram, Pinterest y YouTube empezó a desarrollarse y en la Ujú. actualidad es considerada una red social. En cuanto a las sanciones y las regulaciones, son totalmente necesarias. En el caso de Venezuela, para concluir esta pequeña introducción, aunque se le agregó medios electrónicos, no se puso ninguna regulación en la ley sobre publicidad o anuncios de los medios electrónicos, sino que se siguió regulando solamente televisión y radio. Por lo que ahorita, salvo algunas normas que tienen que ver, como la ley contra el odio, la ley constitucional y otras normas de carácter financiero, no hay una regulación respecto a los temas de anuncios, sobre todo temas tan delicados como es la parte financiera, las criptos, siendo un país que tiene tanta regulación en el área de los criptoactivos, pues no existe ninguna regulación en ese sentido. Y evidentemente hay algunas otras áreas en que en otros países han sido consideradas vitales. De hecho, en los Estados Unidos han sido sancionados Kim Kardashian y otras personas que son
públicas por haber anunciado cripto, específicamente por la SEC, que es un departamento de comercio que tiene que ver con las inversiones. Entonces, es importante desde el punto de vista legislativo empezar a regularlo eh, en nuestro país de una manera importante, porque adicionalmente hay un comercio adicional que es el de los anunciantes, los influencers, y una de las cosas que vemos en común en las redes sociales es que sus normas establecen la obligatoriedad de decir que el producto está patrocinado. En el caso de YouTube, muchos venezolanos que tienen unos canales que tienen mucho movimiento, así lo declaran, pero revisando un poquito, por ejemplo, las normas que tienen que ver con la publicidad de licores, revisando para el programa la normativa, YouTube dice que no se puede hacer publicidad sobre licores en Venezuela o dice que no está autorizado. Haciendo la revisión de la ley, pues no existe la prohibición expresa por esa omisión que les estoy diciendo del año 2011, pero se hace necesario el control en nuestro país. Sí, y en general en el mundo, ¿no? Hay también su reflexión, además como especialista, como abogado, de que sí, que no, y hasta dónde, porque yo sí creo que, bueno, que en esto de la libertad de expresión estamos cayendo muchas veces en libertinaje en general, en el uso de las redes sociales. Nos damos permiso incluso de atacar, de enviar, de, bueno, señalar, crucificar a otro, solamente, bueno, por la percepción que puedo tener, porque pruebas muchas veces no se tienen, que igual se atacan. Y en este caso particular de la publicidad, también a veces uno ve menciones publicitarias que pueden rayar en esto que justamente se está tratando de atender y de frenar. eh, pues, por ejemplo, recomendaciones dentro del área médica que están delicadas sin que haya sido contrastado científicamente, sin que tenga la prueba científica necesaria para avalar el producto o el servicio, la seriedad que corresponde, la profesional que está detrás. Es muy delicado. Nosotros tenemos regulaciones que van desde el Código Penal con los temas de difamación e injuria hasta regulaciones de publicidad con los temas famosos de los biopolímeros. Es decir, que en todos los ámbitos donde haya prohibiciones por el desarrollo de la tecnología, se van a poder aplicar estas normas. Aquellos casos, o sea, es decir, está previsto en la mayoría de los casos el que, aunque sea un medio electrónico que no tenga una regulación específica, pues va a ser objeto de sanción, puede ser objeto de prueba, de experticia, llevado a tribunales y llevarse, evidentemente, a un tema bien sea penal, un tema de daños y perjuicios, pero viéndolo desde el punto de vista social, la publicidad de cigarrillos, todo aquello que sea perjudicial para la sociedad, eh, es importante que esté regulado, más allá de las plataformas que tienen sus propias normas, y sabemos en muchos casos donde la instigación al odio, pues ha traído como consecuencia la pérdida del acceso a esas cuentas de difusión, porque al final no se sabía en el año 2011 que iban a ser unos verdaderos medios de comunicación. Una cuenta de Instagram con una cantidad que pasa de centenas de miles de seguidores es un medio de comunicación. Es decir, si lo comparamos con los ratings de televisión de hace años, de 70.000 personas, en un momento, incluso en televisión internacional, pues una cuenta de una persona que tenga muchos seguidores logra eso muy fácilmente y en más corto tiempo. Claro, pero es que de hecho siempre lo digo, además como comunicadora, en el aprendizaje, que no solamente la universidad me dio, sino además también esa práctica constante en medios como televisión y radio masivo. Siempre insisto en el hecho de que este mundo virtual y con estas redes y con cada canal, cada cuenta que se abre es un medio de comunicación y que hay que entenderlo con la responsabilidad que tiene justamente el poder. Además, y en este caso masivo, general, globalizado, inmediato de las redes sociales en el usuario, en quien recibe esa información. Y hay que entender que cada cosa que se pone tiene un impacto para bien o para mal. Insisto en eso porque hay personas que subestiman incluso su pequeña cuenta, a lo mejor con 300 personas. Digo, ahí tienes un público. Ahí tienes un público de 300 personas, amigos, cercanos, lo que tú quieras, familiares, pero al final que están recibiendo mensajes de ti. ¿Qué mensaje le quieres dar a la humanidad? ¿Qué mensaje quieres dar a la sociedad? ¿Qué quieres aportar responsablemente en el uso de ese medio de comunicación que ya, bueno, se democratizó, como le dicen, ¿no? Está en las manos de todo el mundo. Y hay otro tema que es sumamente sensible, que es el acceso que tienen los niños, niñas y adolescentes a través de sus teléfonos a todas estas Ujú. cuentas de redes sociales. Son
seres que no tienen a lo mejor la madurez para procesar una información en un momento determinado y es necesario ampliar el espectro de protección hacia ellos. Está la ley contra delitos informáticos que prohíbe temas como la pornografía sin advertencia, pero tomando también en consideración que cualquier persona puede hacer, incluso comprar publicidad en cualquier red social a bajo costo, pues los riesgos, así tenga muy pocos seguidores, puede tener un alcance de 100, 200 Sí. mil personas con un solo anuncio. Ujú. Pasa mucho en redes como TikTok, Es, que se viralizan sobre todo por ahí, pueden llegar a 1 millón de personas de repente y visualizar esa publicación de una cuenta que tiene no más de 1.000 seguidores, por ejemplo. son nuevas plataformas que gracias a Dios la ley, eh, Poco a poco se va digamos, ya entendiendo. el concepto lo abarca, pero quedó desprotegida la regulación y hace necesaria o bien una regulación por una providencia inmediata de Conatel, que lo puede hacer y lo ha hecho en otras materias, o una reforma de la ley que sería un poco más lenta, pero esto es un llamado a los efectos de que se regule de una manera sin que viole los derechos a la libertad económica y a la Claro, libertad de y de expresión. expresión, el que se puedan manejar las cuentas y que se regule también los aspectos financieros, porque hay mucha gente que gana dinero con esto y hay que pagar impuestos, pues es el deber ser. Ujú. Sí, pero en el caso de Venezuela, ¿no? En el caso de Francia ya va bastante más avanzado. ¿Qué otro país está más o menos en la misma línea de Francia ya? En España también existen normas que obligan a decir que cualquier transmisión de información que Ujú. sea publicidad debe ser declarada como tal y en el caso de los Estados Unidos, sobre todo en el área financiera, cualquier publicidad que tenga que ver con productos financieros debe estar autorizada por la SEC y debe estar hecha por profesionales del área. Aquí se está profesionalizando la actividad, no me parece nada mal porque en realidad es algo que requiere de mucho conocimiento y esfuerzo, pero digamos que esto y la comunidad europea pues va a seguirse expandiendo. Tenemos España, tenemos Francia, tenemos los Estados Unidos y otros países van a seguir abarcando esa regulación de los anuncios a través de estos medios. Y eso por hablar de los anuncios, porque si hablamos del contenido, vemos que muchos se desbordan y que les falta sentido común, el criterio para entender esa responsabilidad que corresponde al usar esas cuentas. No necesariamente, como bien dice usted, pues masivas, con muchos seguidores, pero sí a veces con un contenido que se viraliza, que le llega a muchísima gente. Entonces, lamentablemente, cuando vemos el comportamiento de nosotros los humanos, una vez más se concluye que necesitamos control, normas, regulación, porque por criterio no corregimos. Ahí ¿No? también Por ese sentido común. hay un tema de responsabilidad social de cada uno de nosotros, porque toda la plataforma tiene la posibilidad de que nosotros denunciemos un contenido inapropiado. Y por lo Ujú. general, pues nos hacemos o la vista gorda o cambiamos o bloqueamos y yo por lo general tengo la costumbre de denunciar ese tipo de anuncios como Sí. inapropiados a los efectos de que la plataforma quede notificada. A veces es una inteligencia artificial que lo monitorea, pero a veces también es un ser humano, se tarda algunos días, pero también debemos asumir nuestra cuota parte allí para ayudar al control de las redes sociales. Sí, no esperar que te pongan las normas. Y eso es lo que yo siempre digo. Bueno, pero tenemos que esperar que nos pongan los controles, las normas, los límites, para meternos en cintura en cuanto a esto, que es un deber ser. No solamente es los derechos lo que tenemos por lo que debemos pelear, sino también es hacer un gran esfuerzo por los deberes, además de una mejor sociedad. Pero La- no, muchas veces no se entiende, señor Raymond. A veces se pierde de vista, muchas veces se pierde de vista esto por la popularidad, por buscar esos seguidores, por buscar hacer dinero, capitalizar, y entonces, bueno, y, ya los límites son difusos. y los llamados de atención, yo particularmente tengo una campaña personal por formación de toda mi vida contra las malas palabras, las groserías, el Sí, lenguaje que se utiliza cada vez se siente que se ve más normal el uso de términos que son vulgares y que son sí, innecesarios. total. Entonces, es algo que digamos, también nosotros si bien es cierto, no podemos controlar a tantas personas que están allí, pues también debe regularse ese abuso, sobre todo sabiendo que hay niños, niñas, pequeños que digamos que pueden sentir que eso es lo normal, cuando lo ideal es que Mm. la cultura
el Ujú. respeto y el desarrollo individual de todos los muchachos sea la prioridad frente más allá del acceso a la diversión. Sí, y modelar con esas cuentas, además y con esos contenidos, valores, ¿no? No antivalores, y algunos están, bueno, básicamente orientados a antivalores. Como pasa con la música también, pues nos podemos ir a otras áreas de nuestras vidas. Lo que pasa es que las redes sin duda son unas vitrinas, unas ventanas que lo que están es subrayando justamente lo que nos toca por aprender, evolucionar, mejorar, entender finalmente dentro de esa responsabilidad individual y colectiva. Es la responsabilidad también que tiene el empresario, porque si lo vamos a considerar profesional y un empresario, también tiene que dejar algo, tiene que aportar a la sociedad. No es nada más la Sí. búsqueda de dinero y beneficio económico, sino aportar, construir, que es lo que más necesitamos en estos tiempos tan complicados. Muy complicado, pero interesante conversación. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Lo pueden seguir por @tecnoabogados. Por ahí están compartiendo información. Raymond Horta es abogado, especialista en tecnología, delitos informáticos, siempre lo consultamos, como también presidente del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico, hoy hablando sobre pues, una decisión. A partir de esa decisión del Parlamento francés, que decidimos entrevistarlo justamente para ver cómo estamos en el mundo y en el caso de Venezuela, en cuanto a la regulación de ciertas actividades de los denominados influenciadores, o cuentas también que no necesariamente pertenecen a un influenciador, también puede ser hasta una empresa, bueno, y esos contenidos que se comparten muchas veces dentro de una publicidad inapropiada, que no corresponden, y para ese tipo de medios ahora ya muy presentes en nuestras vidas, a la mano con un celular, además en el planeta entero, las redes sociales, los medios virtuales, sino que tampoco no corresponde a ninguno de los medios de comunicación dentro del propósito, además, el compromiso y la responsabilidad que tenemos de formar, no de formar. Y, o sea, hacer buen uso de la tecnología, en este caso del Internet. Gracias por haber estado una vez más con nosotros. Raymond Horta, abogado, especialista en tecnología, como decía,